bendecidos. Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, mientras llegan allí, específicamente los versículos 6 al 9. Quiero leer un versículo que se encuentra en Proverbios, lo voy a citar para ustedes. Está en Proverbios 25:2 y dice Salomón: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Este es un versículo que la semana anterior lo escuché citado y providencialmente se le puede bajar un poco al... Muy bien. Este es un versículo, decía que lo escuché citado la semana anterior y providencialmente esta semana pasada misma también lo leí en un libro completamente diferente de un autor, el mismo versículo citado dos veces y bueno, naturalmente me llamó la atención. Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y una de las cosas que dice Salomón en este versículo y lo que él quiere decir es que hay una actitud que Dios pone en el ser humano y que el ser humano debe proyectarla y debe tratar de trabajarla y desarrollarla. Y esa actitud es la curiosidad. La curiosidad. Dice, honra del rey es escudriñar lo que Dios ha encubierto. Cuando pensamos en esta creación y las cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, y vemos cómo nosotros podemos estudiar la creación de Dios y llegar a conocer por medio de su creación su poder y su sabiduría y su divinidad y su eternalidad, nos damos cuenta de algo de lo que está diciendo este versículo, que la curiosidad nos lleva a estudiar y a descubrir lo que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Y Salomón dice, esa es una actitud de realeza. Esa es una actitud de reyes, de reyes. Honra del rey es escudriñar esto. Y creo que esto se aplica perfectamente al pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta tarde. Si pueden llamarlo de urgencia a Stalin. Exxon quizás nos puede ayudar, que está atrás. Stalin se nos escapó intencionalmente porque sabía que no está funcionando bien esa caja de ahí atrás desde que la movieron, entonces creo que no quiso estar en esta tarde aquí, pero vamos a ver si se lo trae de todas maneras para que nos ayude a... El problema es el eco, ustedes sí escuchan el eco, ¿no? Sí, no me deja eso, no nos deja escuchar, hay un eco aquí, no sé si es de mover un parlante o algo. ¿Alguien sabe de eso aquí? ¿Alguna visita sabe de eso aquí? ¿Alguien que no haya venido nunca a la iglesia en esta tarde? Bueno, vamos a leer el texto en el capítulo 13, versículo 6. Dice, dijo también esta parábola, Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bien, creo que ahora falta un poco de volumen. Este es el pasaje, esta es la historia. Si ustedes pueden concentrarse, eso para mí es suficiente. Si voy a tener que interrumpir este sermón 30,000 veces porque no funciona el sonido, lo voy a hacer. Pero si ustedes pueden concentrarse en la historia y en el texto, va a ser suficiente para que podamos entender lo que Jesús dice aquí. Esta es una historia. Y creo que Jesús estaba pensando en la curiosidad. En la curiosidad cuando pronunció esta parábola, esta historia al pueblo de Israel, como leímos que escribió Salomón, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. No todos los seres humanos llegan a conocer las cosas que Dios desea que conozcan, porque hay una falta de esta actitud de escudriñar, de curiosidad. Los cristianos de todas las gentes de este mundo debemos ser los más curiosos.
en el sentido positivo de esta palabra, debemos ser curiosos. Debemos ser curiosos con el texto de la Escritura, debemos ser curiosos con la creación que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Debemos ser curiosos por saber cómo funciona nuestro mundo, curiosos por saber cómo entendemos el mundo y cuáles son los problemas del mundo y cuáles son las soluciones bíblicas. La curiosidad nos lleva a conocer todas estas respuestas. El gato al final no es malo por ser curioso, necesariamente. Y esto es lo que nos introduce al mundo de las parábolas, porque una parábola es pronunciada y una parábola tenemos la experiencia en los evangelios. A veces, ni siquiera los discípulos pudieron entender las parábolas que Jesús pronunció. Pero los discípulos mostraron y reflejaron una actitud curiosa, porque cuando Jesús contó, por ejemplo, la parábola del sembrador y de los terrenos, ¿se acuerdan que los discípulos no entendieron? Y la gente peor. Pero los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron qué significa esta parábola. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Esa es la curiosidad. Esta es una actitud real, es una actitud de reyes. Y esto es lo que nos introduce al mundo de las parábolas, porque Jesús aquí al contar esta historia utiliza una parábola. Y cuando pensamos en parábolas, no tanto pensamos en el asunto de las parábolas en sí mismas. Yo creo que eso no es difícil de entender para nosotros, porque las parábolas eran bien conocidas para los judíos. Los rabinos utilizaban palabras, utilizaban esta especie de moralejas. Yo me acuerdo cuando era pequeño nos enseñaban moralejas, nos hacían leer algunos libros que contenían moralejas y una lección ilustrativa en forma de parábola con una lección moral al final. Más o menos esto eran las parábolas, y creo que todos estamos más o menos familiarizados con este tipo o este método de enseñanza. Pero lo importante es entender más en el qué es una parábola, es por qué las parábolas, el porqué de las parábolas. ¿Por qué esta parábola y por qué todas las parábolas en general? ¿Por qué Jesús simplemente no habló de manera directa? ¿Por qué Jesús simplemente no habló sin utilizar estas palabras, esta fraseología que a veces parece que tenía la intención de esconder el significado de lo que él quería comunicar y lo escondía bajo símbolos y sombras y una historia ficticia? ¿Por qué? El porqué de las parábolas. Y creo que nos ayuda a entender y a responder esta pregunta lo que dice Marcos en el capítulo 4. Marcos en el capítulo 4 registra una parábola que nosotros ya estudiamos en Lucas, y es la parábola del sembrador, de los 4 terrenos. Y aquí vamos a ver algo interesante, quizá también auxiliados por un texto en Mateo que vamos a leer, que es paralelo a este también, pero aparece en Marcos 4, el versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas. Muchas cosas por parábolas. Y esta es la parábola de los 4 terrenos. Y ustedes avanzan al versículo 33. Noten lo que dice cuando Jesús terminó de explicar esta parábola y contó 2 parábolas más. Dice en el versículo 33, al final de esta sección: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ahí tenemos algo interesante, y es que Marcos nos dice que Jesús enseñaba por parábolas a la multitud, pero a sus discípulos les daba la explicación de cada una de esas parábolas. Ahí tenemos entonces que Jesús tenía 2 audiencias en su mente cuando utilizaba parábolas, principalmente la audiencia de judíos incrédulos, la multitud de Israel, y por otro lado sus discípulos, a quienes sí explicaba el significado de las parábolas. En Marcos 2
desde el 2 en adelante, creo que eso nos ayuda a entender por qué Jesús utilizó parábolas. Y por qué rehusaba enseñar verdades del reino a la multitud, sino solo por medio de parábolas. No de manera clara y directa, sino en ese tipo de lenguaje misterioso. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros ya hemos encontrado en Lucas. En el capítulo 2 de Marcos tenemos este evento cuando Jesús estaba en Capernaum y él sana a un paralítico en esta casa y Jesús es acusado allí por perdonar los pecados de un paralítico, de un pecador. Más adelante allí cuando Jesús estaba en la casa de Leví, o él llamó a Leví a la salvación, también Jesús es acusado en este mismo pasaje. En el versículo 16 le acusan de esto: él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Come y bebe con publicanos y pecadores. Otra vez Jesús es acusado en el siguiente pasaje, en el versículo 23 al 28 del capítulo 2, cuando sus discípulos recogen espigas en el día de reposo. Jesús es acusado por supuestamente quebrantar el día de reposo. En Marcos 3, a Jesús ya le querían matar. En el versículo 6 dice, Marcos 3:6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ya querían matarle. Y de nuevo, en Capernaum, le desafiaron y le acusaron de complotarse con Satanás para engañar al pueblo judío. En el siguiente pasaje, terminando casi el capítulo 3. Y ante todo este tumulto en contra de Jesús, nosotros encontramos este versículo en el capítulo 3, el versículo 5, después de sanar a este hombre con una mano seca en la sinagoga, donde también le acusaron. Jesús refleja su dolor en el versículo 5. Dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Aquí encontramos que el dolor de Jesús ya había copado su mente y su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que para este punto la ceguera del pueblo de Israel ya era determinada. Ya había callosidad en el corazón de los judíos. Sus corazones habían sido ya programados para no escucharle y no obedecerle. Y ese fue el momento en el que Jesús decidió utilizar parábolas con las multitudes. Antes de esto había usado parábolas, sí, pero a manera ilustrativa, solamente para ilustrar algunas verdades con sus discípulos y con la multitud. Pero hay un punto en el que llegamos al ministerio de Jesús en que Él decide únicamente utilizar parábolas cuando habla con la multitud de los judíos. ¿Y qué es lo que hizo tomar esta decisión en Jesús? Es lo que acabamos de ver, el recrudecimiento de los judíos. Sus corazones ya estaban con callosidad para no creer. Noten el capítulo 4, en el contexto cuando Jesús enseñó esta parábola del sembrador. Noten lo que dice el versículo 10 y la explicación que Él da a sus discípulos. Dice el versículo 10 sobre las parábolas. Marcos 4:10, cuando estuvo solo sin la multitud, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Uno puede leer esto y confundirse fácilmente, pensando que la intención de Jesús al utilizar parábolas era enceguecer más a los judíos y no darles la oportunidad de llegar a la salvación o al arrepentimiento. Pero esa es una conclusión errónea.
de lo que Jesús dice aquí. Y debemos ser honestos, no es tan fácil entender lo que Jesús explica en estos versículos del 10 al 12. Aparentemente la intención es que los judíos no crean y no sean salvos. Pero hay un texto paralelo a este, y lo quiero llevar ahí en Mateo capítulo 13, el mismo texto, es el paralelo. Y aquí Mateo expande un poco más la explicación de Jesús a sus discípulos del porqué de las parábolas. Y dice Mateo 13:10, observen lo que dicen estos versículos. Mateo 13:10, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos también tenían esta misma pregunta. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. Y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué? Dice Jesús, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y cita a Isaías, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Lejos de entender las parábolas de Jesús como un bonito método de ilustración, las parábolas son una señal del juicio divino sobre un pueblo incrédulo. No hay nada bonito en las parábolas. Hay mucho que podemos aprender de las parábolas, pero es una señal del juicio de Dios, del que habló Isaías en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús habló por parábolas, por lo que dice Mateo aquí, porque los judíos estaban ciegos. Y por eso Marcos nos dice que cuando Jesús estaba en la sinagoga, y le volvieron a acusar después de sanar a este hombre con la mano seca, Jesús los miró con enojo. Los miró con enojo. Jesús estaba dolido e indignado por la dureza de sus corazones, y esa es la razón por la que desde ese momento en adelante Él tomó la determinación de usar el método de parábolas para enseñar al pueblo judío. Pero hay otra cosa más que debemos notar aquí en Marcos. En Marcos 4:21, en el mismo pasaje, en el mismo contexto, Marcos nos inserta allí una enseñanza de Jesús a sus discípulos en los versículos 21 al 25, que tiene que ver con algo que nosotros también hemos estudiado, pero en otro contexto en Lucas, y esta es la enseñanza acerca de la lámpara que da luz. Dice él en el versículo 21, Marcos 4:21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Ahora piensen, esto es en contexto de las parábolas y el porqué de las parábolas. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesús conecta el uso que hacía de las parábolas con esta ilustración de la lámpara, que sirve ¿para qué? Para dar luz, Y al Jesús conectar estas dos ideas, Él está diciendo que sus enseñanzas, incluido las parábolas, son como la luz de una lámpara. Y la luz de una lámpara nunca está escondida, siempre es pública. Y la luz de una lámpara siempre alumbra para que los demás puedan verla y puedan beneficiarse de esta luz. Y lo que Jesús quiere decir es que el problema no era su lenguaje misterioso por medio de parábolas. Porque la parábola estaba como una luz alumbrando a todos, los discípulos podían entender. El problema no estaba en la parábola, el problema estaba en la ceguera de los judíos, que no podían ver la luz de la lámpara. Campbell Morgan dijo, las parábolas ilustran enteramente cómo Jesús lidió con el corazón humano.
Y particularmente la parábola que nosotros vamos a estudiar hoy nos muestra cómo Jesús lidió con el corazón de su pueblo. Es tan poco lo que podemos decir de esta parábola y al mismo tiempo es tanto lo que podemos decir acerca de ella. Es una parábola corta, son solamente 4 versículos, una muy breve historia. Pero si nosotros entendemos ahora el porqué de las parábolas, como hemos visto en Marcos, creo que podemos beneficiarnos mucho más de lo que Jesús enseña en esta parábola acerca de la higuera infructuosa. Ahora entendemos por qué Jesús está utilizando parábolas. Y entendiendo esto, vamos a ver esta parábola. Dice el versículo 6, cómo comienza esta historia, regresando a Lucas 13, el versículo 6. Dijo también esta parábola, estas son las palabras de Lucas. Y cómo nos introduce esta historia, les dijo también. Y eso nos dice que Jesús se dirige al mismo grupo del pasaje anterior. ¿Se acuerdan? La semana pasada Jesús está hablando a los judíos incrédulos, a las multitudes a las que está llamando al arrepentimiento. Viene este grupo en los primeros 5 versículos a Jesús buscando una respuesta a su pregunta, a una teología que ellos tenían acerca del sufrimiento, sobre los galileos que habían muerto a manos de Pilato. Y Jesús responde y dice en el versículo 2, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y vuelve a repetir lo mismo en el versículo 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa qué grupo de personas sufra, no importa la manera en la que hayan muerto, eso no necesariamente significa que el juicio de Dios llegó a ese grupo. Jesús enseña aquí, lo importante es el corazón de cada uno, el corazón de cada uno. Lo importante es su arrepentimiento y la necesidad del arrepentimiento antes de perecer igual que ellos. Y ustedes se fijan, la tónica de todo este pasaje desde el capítulo 12 ha sido Jesús hablando acerca del juicio venidero. Jesús advirtiendo a los judíos acerca de su juicio, acerca de la falta de arrepentimiento. Esto es peligroso, el tiempo avanza, el corazón se endurece, Jesús pronto va a regresar. Y no quedaba mucho tiempo para esta generación. Y es en ese contexto que Jesús añade esta parábola en el versículo 6 al 9. Por eso Lucas la introduce de esta manera, dijo también esta parábola, es decir, es el mismo tema. Es un llamado al arrepentimiento. Esta parábola se trata acerca de Jesús llamando a su pueblo al arrepentimiento, pero lo hace de una manera muy distinta, contando una historia. ¿Cuál es la historia o de qué se trata la historia? Bueno, la historia se trata de una higuera, de un árbol. Dice el versículo 6, tenía un hombre una higuera. Tenía un hombre una higuera. Y si ustedes se fijan, esta es la historia de una higuera más que del hombre. El hombre es introducido aquí de manera incierta. El pronombre tinés aparece, un cierto hombre al que Jesús ni Lucas lo identifican para nosotros. Más adelante aparece otro hombre, el hortelano o el viñador en el versículo 7, versículo 8 y 9. Que también es introducido de manera indirecta, lo que nos comunica que la historia en realidad gira alrededor de un árbol en esta parábola. Es la historia acerca de una higuera. Y de todas las características que una higuera puede tener, una higuera puede ser grande o puede ser pequeña, una higuera puede ser frondosa o no, una higuera puede estar cortada o no, puede estar quemada o estar junto al riachuelo, cualquier cosa. Cualquier característica de una higuera, de todas estas características, Jesús añade una particular acerca de esta higuera. Dice el versículo 6 que este hombre tenía una higuera plantada en su viña. Esta es una higuera plantada en su viña. Esa es la característica. Y esto es importante. El hecho de que estaba plantada es en realidad un pasivo, había sido plantada naturalmente por el dueño de la viña. En otras palabras,
Lo obvio también a veces es importante. Y lo que es importante aquí es lo obvio, que la higuera no se plantó sola. Que los árboles no se plantan solos. Tienen que ser plantados por el hombre y tienen que ser regados por el hombre o por la naturaleza para poder crecer y dar frutos. Esta no es una higuera aislada, esta no es una higuera independiente. Esta es una higuera que ha sido plantada por alguien. Y si fue plantada por alguien es porque tiene un propósito. Esta higuera. El propósito natural es dar fruto. Es dar fruto. Noten que esta higuera tenía un dueño entonces y esta higuera estaba dentro de la protección de su dueño. Esta higuera se encontraba en una viña. Si ustedes saben algo acerca de árboles o jardines o agricultura, les debería parecer algo extraño el hecho de que una higuera esté en una viña. Porque una viña tiene vides, árboles, plantas que dan uvas. Esa es una viña. Pero aquí encontramos una higuera. Y una higuera no da uvas, naturalmente una higuera da higos. Da higos. Una fruta muy, muy conocida y apetecida y popular en Palestina. Pero esta higuera estaba en una viña. No era poco usual, y a veces una higuera era puesto dentro de una viña entre árboles que daban uvas con el propósito de ayudar a las uvas. El árbol o el tronco, la rama de la higuera por su característica era utilizada para colgar los viñedos o las uvas para que puedan crecer de manera más apropiada o alimentarse de manera más apropiada. Pero allí estaba esta higuera. Y lo que nos dice el hecho de que esta higuera estaba dentro de la viña es que esta higuera estaba protegida. Esta higuera tenía todo lo que necesitaba y toda la protección que necesitaba. Ahora, pensando en las higueras particularmente, cuando pensamos en el higo era el fruto después de la uva, se dice entre los judíos, el más apetecido o el más importante de todos, después de la uva. 53 veces aparece este término, una referencia a higos o a la higuera en la Biblia. 53 veces era un árbol que corría por toda Palestina, tenía un denso follaje y anchas hojas que llegaban a medir incluso hasta 8 metros de diámetro, solamente las hojas de una higuera. Por eso era conocida por proveer sombra a las personas que se posaban allí debajo. Crecía hasta 5 metros de altura aproximadamente y sus primeros frutos eran los mejores. Cuando llegaba el mes de junio, este árbol brotaba los mejores higos de todo el año porque se reconocían que eran los más grandes y los más dulces de todo el año en el mes de julio. La segunda temporada llegaba en agosto y septiembre. Y la tercera temporada de fruto en el año llegaba a finales de diciembre. ¿Se acuerdan del profeta Amós en el Antiguo Testamento? El profeta Amós se dedicaba a estos árboles. Y él, hablando al rey, dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, y dice: yo soy boyero. Y cuando un ecuatoriano piensa en la palabra boyero, creo que pensamos en algo muy diferente a lo que Amós realmente quería decir allí. Un boyero no es alguien que hace bollos. Un boyero es algo como Amós mismo dice allí, alguien que recoge higos silvestres. Él dice: yo me dedico, mi profesión, esta era la importante profesión de Amós. Él recogía higos silvestres. Y Dios lo llamó a ser profeta. Esta era la importancia de los higos. Pero esta higuera y este árbol particular tenía un problema. En el versículo 6. Tenía un problema. El problema aparece al final del versículo 6. Dice el dueño vino a buscar fruto en ella y no lo halló. No tenía fruto. El evento inesperado en esta historia aparece ya entonces en el versículo 6. El evento inesperado, el que ni siquiera el más optimista o pesimista de los agricultores habría
podido prever era que un higo como este no tuviese fruto. No había en realidad ninguna razón por la que la higuera no diera fruto, porque tenía todo lo que necesitaba, estaba dentro de la viña protegida, estaba cercada, estaba cavada con acceso al agua y los nutrientes del agua, estaba abonada con algún fertilizante, estaba bajo el sol para alimentarse del sol, sus ramas habían enterrado en la tierra fértil, por lo tanto absorbía los nutrientes de la tierra. Era inconcebible que bajo esas condiciones una higuera como esta no proyectara ningún fruto al final. Como decía el agricultor más pesimista habría esperado esto. Era insólito. Era insólito porque en apariencia la higuera lucía bien por fuera. Era frondosa con sus grandes hojas, aparentemente estaba llena de vida. Por eso el dueño se sorprende de esta higuera y al final dice, vengo a buscar fruto y no hallo fruto en ella. El fruto naturalmente no se lo podía ver de lejos, necesariamente debido a sus grandes hojas. Alguien tenía que acercarse, remover las hojas y buscar el fruto que estaba allí. Esto es lo que hizo el dueño y cuando lo hizo no encontró ninguno. No habían frutos. Y uno puede pensar, ¿por qué razón esta higuera no dio los frutos que debía dar? Y si pensamos en los árboles de higuera, cómo son ahora y cómo eran hace 2000 años, algunas razones se pueden dar por qué una higuera no daba frutos. Una razón era porque el árbol podía ser muy joven. Y se calcula que generalmente un árbol de higuera, desde que lo plantabas hasta que daba su primer fruto, había que esperar aproximadamente 3 años. 3 años, desde que lo plantabas hasta esperar el primer fruto. Y la razón, probablemente alguien podría decir, es que el árbol, la higuera, era demasiado joven. Aún no habían pasado los 3 años para que dé sus primeros frutos. El problema es que el mismo pasaje nos dice que el dueño ya había estado 3 años buscando fruto en esta higuera. Así que no era una higuera joven. Y esta no es la causa por la que no dio fruto. Otra razón que algunos suponen es porque los higos caían prematuramente por falta de lo que se llama la caprificación. No tenía idea lo que significaba esto antes, pero tuve que leer un poco acerca de esto. Y la caprificación era una especie de proceso en que los agricultores utilizaban ramas o pedazos del tronco de un higo silvestre o salvaje y lo insertaban en el higo que estaba dentro del viñedo. ¿Para qué? Para que los insectos puedan entrar en este árbol de higueras y los insectos puedan entrar en la fruta en el higo. Y por algo que hacían los insectos, de alguna manera ayudan al higo a que llegue a su madurez y se abra y no caiga prematuramente, sino que llegue a su madurez estando colgado todavía en las ramas. Sabemos que esa no fue la razón por la que esta higuera no dio sus frutos, porque estaba dentro del viñedo y había un viñador y había un dueño. Esta higuera estaba muy bien cuidada, no le faltó, en otras palabras, el proceso de caprificación, lo tenía perfectamente, todo lo que necesitaba. Hay otra razón más por las que dicen que una higuera no puede dar frutos y es por exceso de agua. Mucha agua humedece demasiado las raíces, el tronco y hace que de alguna manera se ahogue, afecte la alimentación del fruto y este simplemente no pueda aparecer. Sabemos que esto no es cierto de esta higuera tampoco, porque tuvo todos los cuidados que necesitaba. Hay una cuarta razón y una última razón por la que una higuera no daba frutos. Y una higuera no daba frutos simplemente por probablemente esterilidad. Una higuera estéril. Una higuera que no daba frutos. Esta higuera que encontramos aquí no era parcialmente infructuosa, en que al menos dio algún fruto. No era insuficiente o mediocre su fruto, por lo menos, no. Era completamente estéril. Completamente estéril. Y este es el elemento impactante en esta parábola, en esta historia. Asombra
la esterilidad de esta higuera, a pesar de las condiciones de cuidado bajo las que se encontraba. Y antes de continuar, nosotros tenemos que pensar en algo aquí. Antes de continuar con el versículo 7, es que tenemos que esclarecer lo siguiente. ¿Qué simboliza la higuera? ¿O a quién simboliza esta higuera? Esta es una parábola y tenemos que encontrar el punto de contacto entre la historia ficticia y la realidad. Por lo menos un punto de contacto. No siempre podemos encontrar varios, pero uno que sea el principal. Y tenemos que hacernos esta pregunta: ¿de qué está hablando Jesús aquí? ¿O de quién está hablando Jesús aquí? Y si nosotros pensamos en el contexto, creo que la respuesta es muy fácil de saber para ustedes. Pero vayan conmigo un momento a Isaías, el capítulo 5. El profeta Isaías, aunque no usó la referencia a una higuera, sino a una vid, sin embargo es paralelo a esto. Noten el capítulo 5, el versículo 1 de Isaías. Isaías 5:1 dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, no infértil, sino fértil. La había cercado, noten el cuidado que se le da a esta vid. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y la sorpresa es que dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Dice: le quitaré su vallado. Este es el juicio a la viña, a la vid. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El versículo 7, ciertamente, aquí está la respuesta, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Isaías revela la identidad de esta viña. Esta viña de la que habla aquí el profeta es el pueblo de Israel. Es Israel. En Jeremías, el capítulo 2, el versículo 21, dice lo siguiente. Jeremías 2, 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? La misma sorpresa, el mismo impacto que encontramos en la parábola de Jesús en Isaías 5, lo encontramos aquí en Jeremías 2 también. ¿Cómo te me has vuelto sarmiento de vid extraña a pesar de todo lo que te di y de todo lo que estuve proveyendo? Y por último, en palabras más elocuentes, el salmista en el Salmo número 80 dice lo siguiente, con estas palabras metafóricas. En el Salmo número 80 dice versículo 8, dice el salmista orando a Dios. Él dice: hiciste venir una vid de Egipto. Oh, sabemos cuál es esa vid. Este es Israel, cuando Dios la liberó de Egipto. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, esto es en la tierra de Canaán. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Esta es la bendición de Dios sobre su vid, sobre su árbol, sobre el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó? En el versículo 12, el salmista exclama: ¿por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Visita esta viña. Este es el lenguaje que aparece en todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es siempre comparado a la vid, a la viña o a un árbol que Dios ha plantado, cercado, protegido, alimentado, y aún así el árbol dio un fruto inesperado.
que Dios no esperaba. Era la nación de Israel. Jesús está describiendo casi en código secreto, pensando en esta parábola de Lucas 13, está describiendo a la nación judía y está describiendo la historia de la nación de Israel en el Antiguo Testamento hasta el tiempo en que Él está allí frente a sus narices hablándoles. Ahora regresen a Lucas 13 y una vez que sabemos la identidad de la higuera, noten el versículo 7, porque el versículo 6 nos introduce al problema, el problema que es una higuera infructuosa, y los versículos 7 al 9 tratan acerca de una conversación entre el dueño y el viñador acerca de este problema y cómo solucionar el problema de una higuera infructuosa. Y esto nos lleva al versículo 7, y en el versículo 7 encontramos el juicio del dueño. El juicio del dueño. Dice el versículo 7, y dijo al viñador, este es el dueño de la higuera y de la viña, dice al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y aquí el autor y el dueño nos da una referencia acerca del tiempo en que ha estado buscando fruto en esta higuera. No fue 1, no fueron 2 años, no fueron meses, fueron 3 años. 3 años en que el dueño estuvo buscando fruto en esta higuera. Estaba leyendo algunos comentarios y artículos acerca de esto, y algunos comentaristas decían que debido a la naturaleza de la higuera, que uno tiene que esperar entre 3 y 4 años para esperar ver su fruto, que el juicio del dueño en este versículo 7 era un juicio injusto, porque él estaba equivocándose al buscar fruto en la higuera antes de que se cumplan los 3 años. Y nosotros tenemos que asumir que este dueño ha plantado esta higuera no meramente hace 3 años, como si él fuese muy tonto, para que sabiendo que la higuera no da fruto en 3 años, él venga cada año buscando fruto de ella. No tiene sentido. Esta higuera habría sido plantada por lo menos hace unos 6 años. 3 años hasta esperar su primer fruto. Y entonces el dueño dice, he estado buscando fruto en ella 3 años, 3 años, y no encuentro ninguno. Esto solo habla acerca de una cosa, o 2 cosas, por lo menos la paciencia del dueño para con esta higuera. La paciencia del dueño, porque al primer año de no dar fruto, él pudo haberse deshecho de esta higuera tranquilamente. Y no podemos juzgar el juicio del dueño porque él era el dueño. Y él tenía el derecho de hacer lo que quería con esta higuera, porque era su viña y era su higuera que él había plantado. El dueño ha sido paciente, 3 años. Y el dueño menciona un problema con esta higuera al no dar su fruto. Y el problema es que la higuera estaba desperdiciando la tierra. Dice al final del versículo 7, ¿para qué inutiliza también la tierra? En otras palabras, esta higuera se estaba alimentando. A pesar de que se alimentaba de todos los nutrientes y el abono y el agua, el sol y todo lo que se le proveía, no daba fruto, pero seguía alimentándose. Y al seguir alimentándose estaba de alguna manera robando los nutrientes de otras vides que estaban a su alrededor, y en lugar de ser útil, simplemente estaba perjudicando a los demás árboles, al viñedo. Era una higuera buena para nada. Estaba desperdiciando la tierra y el alimento. Estaba desperdiciando la tierra. El espacio donde estaba esta higuera podría haber estado otra higuera donde sí haya frutos. Era un desperdicio. Esto es lo que dice el dueño. Por tanto, su juicio final en el versículo 7 es, y su orden en realidad al viñador es, córtala. Córtala. Esto es lo que se hacía con un árbol que no servía o con una planta que no servía. Simplemente se la cortaba y se le echaba al fuego. No podemos dejar de pensar que esta es una imagen de juicio. Es una imagen de juicio.
Juan el Bautista comenzó su ministerio con esta imagen que Jesús utiliza aquí. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Al comenzar los evangelios, él dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. El espacio entre el hacha y la raíz del árbol era muy corta. Muy corta. Y lo que iba a determinar si el tronco iba a ser cortado para ser echado al fuego y juzgado era la falta o el arrepentimiento de la nación de Israel. Este versículo 7 señala el penitente peligro de juicio bajo el que Israel se encontraba cuando Jesús pronuncia estas palabras, cuando Él decide no hablar de manera más directa y clara al juicio, al pueblo de Israel, sino por medio de juicio reflejado en estas parábolas. Esto nos lleva al versículo 8 en la historia. Y en el versículo 8 entra un personaje diferente, que es el viñador, el que ha escuchado la orden del dueño de cortar el árbol. Este viñador aparentemente tenía un problema con cortar el árbol, porque aparentemente tiene un carácter un poco más compasivo que el dueño. Y dice lo siguiente, esta es la intercesión del viñador. En el versículo 8 dice, él entonces, el viñador, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. En otras palabras, el viñador está pidiendo un año extra de vida para esta higuera. La higuera está conectada a una máquina en el cuarto de emergencias de un hospital. Y la higuera está en un estado vegetativo, a punto de morir, no sirve para nada, no se mueve, aparentemente no hay vida allí. Y el intercesor, que es el viñador, aparece diciendo, dale un año más de vida. Un año más de vida. Voy a hacer lo posible para que dé fruto. Y dice que va a hacer dos cosas particularmente en el versículo 8. Voy a cavar alrededor de ella. Esto simplemente significa que iba a hacer una especie de agujeros alrededor para que el agua pueda llegar de manera más directa a las raíces de esta higuera, pueda alimentarse de esa agua y a ver si daba fruto, y la abone, la iba a alimentar con abono. Usualmente se utilizaba el estiércol de los animales para abonar a estos árboles. Estas dos cosas está dispuesto a hacer el viñador para darle otra oportunidad a la higuera. Tenemos que resistir la tentación cuando leemos el versículo 8. Tenemos que resistir la tentación. Yo tengo que resistir la tentación de interpretar este versículo 8 como el Hijo de Dios viniendo al Padre, intercediendo por Israel. No sé si ustedes pensaron esto cuando leyeron el versículo 8. Pero creo que tenemos que resistir esa tentación, porque Lucas no nos dice, Jesús no nos indica que esto es lo que Él está pensando cuando pronuncia estas palabras. Además que probablemente esto nos puede llevar a un error en la interpretación, un error conocido en los primeros siglos del cristianismo como los marcionitas. Los marcionistas eran este grupo sectario dentro del cristianismo que creía que el Padre, el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios airado y que solamente juzgaba, y en cambio el Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús, era un hombre amable, apacible y compasivo. Y hacían una dualidad de un Dios que juzga y un Dios que ama, dos dioses diferentes. Estos eran los marcionitas, y Jesús, sabemos, no está enseñando el marcionismo en este versículo 8, como si al Padre le faltase compasión para con su pueblo. En efecto, Jesús es un intercesor. El problema es que no necesariamente este versículo nos diga que Jesús es el intercesor. Simplemente es alguien que intercede a favor de esta higuera, es el viñador. Y lo mejor que podemos hacer es ver al viñador como compaginando con el dueño. No es que el dueño tiene una posición y el viñador tiene otra. El dueño probablemente espera que el viñador responda de esta manera. Y esto nos lleva al versículo 9. Noten lo que termina diciendo el viñador después de
proponer esta alternativa de extenderle un año más de vida a la higuera hasta que él cabe alrededor de ella y la abone, dice el versículo 9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora déjenme leer cómo dice este versículo en idioma original, cómo se lee literalmente. Y si diere fruto, espacio, blanco, y si no, la cortarás. La palabra bien no aparece en el idioma original. Y es algo extraño, porque no es una forma de hablar normal. Es como que falta una palabra, y esa es la razón por la que algunos manuscritos y versiones han añadido esta palabra bien. Pero originalmente hablando, en las palabras que Jesús compone en los labios de este viñador, Él no termina la primera frase. La segunda sí, pero la primera no. Es decir, en el caso de que le vaya bien a la higuera, en el caso de que llegue a dar fruto, el viñador no menciona cuál sería el resultado de eso. Simplemente termina la frase condicional. Y si diere fruto, blanco. No hay nada que decir. Pero si no da fruto, entonces allí sí termina el viñador la frase y dice, la cortarás. Como tú has dicho, la cortarás. Y uno puede preguntarse, ¿por qué el viñador no terminó la primera frase? Y si nosotros pensamos en todo el contexto y todo lo que pasa al final de los evangelios y en toda la revelación bíblica, uno puede pensar que el viñador no terminó la primera frase, quizá porque él sabía que eso no iba a pasar. Es casi como que tenía algo de recelo terminar la primera frase cuando el dueño ya había determinado algo para con su higuera. Él pide una extensión de tiempo y él dice, y si da fruto, bueno, aunque sabemos que eso no va a pasar, Y si no da fruto, entonces la cortarás después. Hay una determinación en la segunda frase que no encontramos en la primera. La primera es dubitativa, es insegura. Lo que probablemente comunica que el viñador sabía cuál iba a ser el fin. El viñador quizá pensaba, en realidad no hay esperanza para esta higuera. No hay esperanza para esta higuera. Pero hay que intentarlo, aunque sabemos que no hay esperanza. Y eso es lo que culmina la historia, es la incertidumbre de la higuera. La incertidumbre de la higuera. Ahora, nunca terminamos una historia con frases condicionales, porque es algo incierto e inconcluso. Y es algo que encontramos en esta historia. Esta es una historia inconclusa. Esta es una historia que apenas tiene un comienzo, que tiene su desarrollo, pero que no tiene conclusión. Porque la pregunta que nosotros hacemos es, ¿y al final qué pasó con la higuera? ¿Qué pasó con la higuera? ¿Dio fruto? ¿Aprovechó el año de extensión que obtuvo misericordioso y compasivamente del dueño, intercedido por el viñador? ¿Aprovechó el abono de la tierra y el agua? ¿Y al final de ese año llegó el dueño y encontró fruto? ¿O volvió a desperdiciar todos estos nutrientes y siguió siendo una higuera estéril? Fue cortada y echada en el fuego. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? Jesús, de manera intencional, no porque olvidó el final, sino que de manera intencional no terminó la historia. Y algo que nos puede ayudar a entender mejor esto es cuando pensamos en cuál es el meollo de esta historia. ¿Cuál es el mensaje central de esta parábola? Es el siguiente, es la extensión indefinida de la posibilidad de arrepentimiento para la insensibilidad del pueblo de Israel. Es la extensión indefinida de la oportunidad de arrepentimiento para la insensibilidad espiritual de Israel. Este es el meollo de esta historia. Esta es la historia de una nación insensible espiritualmente. Este es el retrato de un pueblo que desperdició la última oportunidad para dar la bienvenida a su rey, por lo menos
hasta el tiempo del fin. Esta parábola ilustra la realidad de la ceguera espiritual de la nación judía, pero con un añadido, porque Jesús ya ha hecho eso antes y ya los llamó al arrepentimiento en el pasaje anterior, pero con el añadido aquí de que la historia comunica la compasión expectante del dueño de esta higuera por ver si al final esta higuera da algún fruto. ¿Hasta cuándo permanecerá ciega esta nación? La historia es como que esta historia echa una nube de incertidumbre sobre la opción, la alternativa de si Israel se va a arrepentir o no, y nos deja con esa gran nube de incertidumbre a los que tratamos de entender esta historia. Y naturalmente para las personas de ese tiempo, ¿permanecerá Israel endurecido? ¿O llegará algún momento cuando su corazón se ablande? Jesús aquí no solo les dice que la higuera es inservible, inútil y estéril, sino que el tiempo para que dé fruto puede terminar. Puede terminar, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en que la higuera será cortada y echada al fuego. Al final, ¿dio fruto esta higuera o no dio fruto? Después de abonarla y cavar alrededor de ella, ¿la aprovechó o no? Y es que uno llega a entender la naturaleza inconclusa de esta historia. Uno tiene que entenderla a la luz del avance cronológico del ministerio de Jesús. Porque en este punto Jesús, cuando ya estaba muy cerca de Jerusalén, en Perea, en su última entrada a Jerusalén para morir crucificado, Él ya sabía que para Israel no había esperanza. Para esa generación de judíos no había esperanza de reconocer a su rey. La incertidumbre entonces sobre si Israel se arrepentiría o no fue pronunciada antes de que el ministerio de Jesús termine con su crucifixión, y lo hace Jesús aquí en esta parábola porque técnicamente hablando todavía había esperanza de que Israel reconozca nacionalmente a su Mesías, a Jesús como el Mesías, y por eso la parábola termina de manera inconclusa, pero Jesús sabía cuál iba a ser el final. ¿Y cuál fue el desenlace final? Noten el capítulo 13, el versículo 34. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Jesús dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Este es el juicio inminente. No hay más esperanza de salvación. Solo parábolas, porque sus oídos eran muy pesados y sus ojos demasiado ciegos. Esta casa es dejada desierta, Israel. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la segunda venida. Avancen un poco más, el capítulo 19, y esta es la conclusión, vamos aterrizando ya. El capítulo 19 dice versículo 27 de Lucas, cuando Jesús enseña esta parábola acerca de las 10 minas y estos ciudadanos que no querían que el rey reine sobre ellos. Jesús termina esta parábola haciendo referencia a Israel, dice en el versículo 27, y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos. Esta es la generación de Jesús. Dice, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Este fue el final. Noten el versículo 41, ahí mismo, capítulo 19, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús ya estaba llegando a Jerusalén, llegó a Jerusalén finalmente, y al verla se regocijó, dice lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Sabemos por lo menos que para este punto, la historia inconclusa de la parábola de la higuera estéril, de si la higuera daba fruto o no, todavía por lo menos no da fruto.
Por lo menos todavía no, hasta que Jesús llega a Jerusalén. Y en los versículos 43 y 44 Jesús anuncia el juicio que vendría sobre los judíos por haberle rechazado. Noten el capítulo 20, el versículo 9. Capítulo 20, versículo 9 al 18, Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados. Esta es la última parábola de Jesús para los judíos, según el Evangelio de Lucas. La última parábola. ¿Y cómo termina esta parábola de los labradores malvados? Estos labradores que incluso mataron a los siervos del dueño de la viña, mataron y querían matar al hijo de la viña, al hijo del dueño de la viña, dice al final, en el versículo 14, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esta fue la última sentencia de Jesús para esa generación. Cuando ellos escucharon esto, dijeron, Dios nos libre, Dios nos libre. Ni siquiera en ese punto entendían de que Él estaba hablando acerca de ellos por haberle rechazado al Mesías. Estos pasajes que indican que la historia final de la parábola es que Israel desperdició finalmente la oportunidad de arrepentirse. No reconoció a su rey mientras el rey estaba allí, lo colgaron en un madero y lo mataron. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Algo que yo conversaba con Jessica en esta semana, yo le decía, ¿no te parece interesante que nosotros siempre decimos que Israel rechazó al Mesías? Israel rechazó al Mesías. Y Jesús pronunció juicio sobre esa generación, comunicando la idea de que ya no había esperanza de salvación para ellos. Pero cuando ustedes pasan de Juan a Hechos, ¿qué pasó en el libro de los Hechos? 3,000 judíos convertidos en el primer sermón de Pedro. Y más adelante en el libro de los Hechos, 5,000 judíos más convertidos en la iglesia de Jerusalén. Estos son aproximadamente 8,000 judíos convertidos. Obviamente, naturalmente, no todos venían de Jerusalén, sino de otros lugares. Pero a mí me parece que esta es una nación que está creyendo en el Mesías. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué entonces Jesús pronunció este juicio determinante, como ya no hay esperanza para ellos, cuando vemos que muchos judíos creyeron solamente unos meses o pocos años después de su ministerio en el libro de los Hechos? Y la respuesta radica en que Jesús vino para ser reconocido como rey por su pueblo. Y ellos le rechazaron como rey nacionalmente. Y cuando Jesús pronunció juicio sobre Israel, Él pronunció juicio sobre Israel como la nación. Ya no habrá un rey que los reine hasta que me vean descender del cielo. Y lo que tenemos en el libro de los Hechos es la salvación de judíos de manera individual, pero nunca como nación. Nunca como nación. Vamos terminando aquí y observen en Hechos, el capítulo 1, el versículo 6 dice, en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, antes de ascender al cielo, le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos esperaban que Jesús se corone como rey todavía, porque es lo que promete el Antiguo Testamento. Ahora el reino de Israel va a ser restaurado finalmente. La respuesta de Jesús en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús no niega ni afirma esto. La respuesta simplemente es, por ahora no. Por ahora no. Entonces la higuera seguía siendo estéril. A pesar de que judíos creyeron, la higuera, la nación de Israel, por el rechazo de los líderes de Israel y grandes multitudes, le rechazaron. Era estéril, no había fruto, ni siquiera en el libro de los Hechos. ¿Quién persiguió a la iglesia en el libro de los Hechos? Los judíos. Los judíos. Seguía siendo una higuera estéril, a pesar de que Dios se glorificó salvando judíos, pero seguía siendo una higuera estéril. Y terminamos con este pasaje, Romanos. Terminamos con lo que Pablo dice en Romanos, el capítulo 11. Por lo menos sabemos que hasta el tiempo de la era de la iglesia, la higuera
la nación de Israel sigue siendo estéril. Esta es nuestra era, la era de la iglesia. Pero ¿será así siempre? Noten lo que dice Pablo en Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Un judío hoy puede ser salvo. Judíos en el libro de los Hechos fueron salvos, pero la nación como nación no ha aceptado a su Mesías y a su Rey todavía. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando el número de los gentiles se cumple y llega la salvación, entonces Pablo dice todo Israel. Esto es nacional. Todo Israel será salvo. La restauración será espiritual como nacional para el pueblo de Israel. Y esto explica el fin. La higuera dará su fruto, pero no ahora, sino cuando ellos vean venir al Hijo de Dios de las nubes del cielo y le digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso va a ocurrir, eso va a esperar. ¿Qué es lo que Dios espera de un árbol de manzana? Manzanas. Lo que Dios espera de un árbol de higos son higos. Esa es la naturaleza para la cual Dios los creó. Y esa es la sorpresa de esta historia. Que Dios puso a los judíos donde estaban y les proveyó de todo lo que necesitaban para esperar de ellos lo que se supone que ellos debían dar, que era el reconocimiento de Jesús como su Mesías y un arrepentimiento de pecados. Pero no lo encontró. Nosotros somos seres humanos. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros como seres humanos? Por todo lo que Él ha puesto a nuestro alrededor, por todo lo que nos ha otorgado en su gran misericordia, es arrepentimiento. Arrepentimiento. El tiempo del arrepentimiento no es permanente. No es permanente. Se va a terminar la paciencia de Dios en algún momento, y lo podemos incluso constatar como cristianos. Cuando un cristiano no se arrepiente de su pecado, Dios llega un momento en que puede perder su paciencia y lo disciplina. Aún en medio de esa misericordia y ese amor, lo disciplina, y el llamado es arrepentirse ahora, arrepentirse hoy, antes que el hacha llegue al tronco. Este fue el final mensaje de Jesús al pueblo judío. Hagamos una oración para terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor, tan rica en su mensaje, en su contenido. Amolda nuestros corazones. Tú pides de nosotros arrepentimiento continuo, como hijos de Dios, ya habiéndote conocido y siendo salvos. Tú esperas de nosotros lo que tú mismo nos has dado, Señor, y si nos has colmado de bendiciones, de tu palabra, de una iglesia, de hermanos, de medios de gracia por los cuales podemos crecer en santificación y en madurez, entonces demandas de nosotros madurez. Y rogamos, Señor, que encuentres en nosotros el fruto que tú esperas y que no seamos semejantes a la higuera o a la generación de judíos a la que Jesús vino. Que esto no impacte tu corazón, nuestra incredulidad y nuestra desobediencia o falta de arrepentimiento, sino todo lo contrario, Señor. Y salva a los que todavía necesitan este arrepentimiento, que entiendan que el tiempo es corto. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos esta tarde y este día. Padre, gracias por tu bendición. Ahora que nos despedimos, Señor, de este culto, rogamos que bendigas el tiempo de comunión con nuestros hermanos, nuestro regreso a casa, el comienzo de una nueva semana. Que tu palabra permanezca morando en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.